El taxi avanzaba lentamente por la calle húmeda, iluminada por farolas que parpadeaban con una luz amarillenta y cansada. Daniel, un conductor nocturno con años de experiencia detrás del volante, sentía que esa noche era diferente. Había un silencio extraño en la ciudad, roto solo por el rumor lejano de sirenas y el chapoteo de la lluvia sobre el asfalto. Su radio emitía un zumbido constante, incompleto, como si la estática quisiera advertirle de algo que aún no comprendía. Recibió la llamada de una pasajera que pedía ser recogida en una avenida desierta. La voz al teléfono era suave, apenas un susurro, pero Daniel no podía ignorarla. Algo en la urgencia contenida lo obligaba a acudir. Cuando abrió la puerta trasera del taxi, la vio, una mujer pálida, cubierta con un abrigo que apenas protegía su delgada figura del frío. Su respiración era irregular, y un olor extraño, metálico y húmedo, llenaba el habitáculo. «Por favor», murmuró ella con voz débil, casi inaudible. «Llévame, rápido». Daniel encendió el motor y arrancó, pero no pudo evitar mirar de reojo a la mujer. Sus ojos estaban entreabiertos, vidriosos, y su piel tenía un tono que no correspondía a la vida. Pensó que quizás estaba enferma o desmayada, así que intentó tocarle el hombro para despertar a la pasajera. Nada sucedió. La sensación de malestar que se había ido acumulando en su estómago se convirtió en un nudo helado. Fue entonces cuando la mujer abrió los labios y, con un susurro casi imperceptible, dijo algo que hizo que Daniel se congelara. «No, me dejes sola». Su voz sonó lúgubre, extrañamente distante y al mismo tiempo dolorosamente cercana, como si viniera de otro lugar, un eco que no pertenecía a este mundo. Daniel giró su cabeza, observando su rostro con horror. No había parpadeo, no había vida. Su corazón se aceleró y el taxi continuó su camino, pero cada luz que pasaba proyectaba sombras en el interior, haciendo que los contornos de la mujer se deformaran y se movieran de manera imposible. Intentó recordar algún procedimiento de primeros auxilios, pero sus manos temblaban de manera incontrolable. El frío del interior del vehículo parecía haberse duplicado, y un silencio opresivo llenó el espacio entre ellos. Cada semáforo, cada coche que pasaba, cada reflejo en los charcos de la calle parecía burlarse de su impotencia. Daniel quería gritar, llamar a alguien, pero su voz se había ido, reemplazada por un murmullo constante en su cabeza que repetía lo mismo. «No estás solo, no lo estás». Con cada minuto que pasaba, la mujer parecía moverse, aunque Daniel sabía que no estaba viva. Su brazo se deslizó lentamente sobre el asiento, rozando la pierna de Daniel, y un frío sobrenatural recorrió su espalda. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo mirar por el retrovisor y casi perder el control del taxi. La calle detrás de él no coincidía con la que había dejado. Cada giro que tomaba lo llevaba a un lugar idéntico, pero distinto, como si estuviera atrapado en un bucle interminable de asfalto y sombras. El tic-tac de un reloj imaginario resonaba en su oído, acompañando el goteo de la lluvia que golpeaba el parabrisas. Daniel sabía que no podía dejar de conducir, y sin embargo, cada kilómetro que recorría lo acercaba a un abismo invisible. Intentó abrir la puerta para salir, pero estaba bloqueada, como si el taxi mismo hubiera decidido retenerlo allí con ella. La mujer volvió a hablar, esta vez con una voz más clara, pero aún cargada de un tono que helaba la sangre. «Mírame, no te vayas». Daniel sintió que su realidad se doblaba, que las luces de la calle se alargaban hasta desaparecer en la oscuridad. La sensación de que algo más estaba con ellos creció. No solo la mujer, sino una presencia intangible, que se manifestaba en susurros, reflejos y en la forma en que la noche parecía cerrarse sobre el taxi. Cada segundo se estiraba hasta doler, y Daniel comprendió, con un terror paralizante, que la mujer no solo estaba muerta, sino que de algún modo todavía lo observaba, lo elegía y lo esperaba para algo que él no podía comprender. Daniel intentó concentrarse en la carretera, en los faroles que iluminaban las aceras vacías, en cualquier cosa que lo anclara a la realidad, pero era inútil. La mujer lo observaba con esos ojos inertes que, de algún modo, transmitían una inteligencia sin vida, como si supiera cosas que él no podía comprender. Cada respiración suya parecía llenar el taxi de un frío que no tenía origen, una bruma helada que serpenteaba entre los asientos y susurraba palabras incomprensibles. Mientras avanzaba, notó que el paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar.
Edificios que no había visto antes se alineaban a ambos lados de la calle, ventanas oscuras que reflejaban figuras distorsionadas y sombras que parecían moverse por voluntad propia. Intentó girar en un cruce, buscar alguna señal familiar, pero el GPS del coche había dejado de funcionar, mostrando únicamente líneas difusas que se entrelazaban como un laberinto imposible. De repente, un golpe seco resonó en el techo del taxi. Daniel giró el rostro hacia atrás y vio que la mujer, sin abrir los ojos, lo miraba fijamente y sonreía. Una sonrisa que no correspondía a la muerte ni a la vida, sino a algo más antiguo y maligno, algo que le hizo sentir que estaba atrapado en un lugar fuera del tiempo. «¿Por qué?», susurró Daniel apenas audible, temblando. «¿Qué quieres de mí?». La mujer no respondió con palabras, pero su voz volvió a escucharse, esta vez en su cabeza, clara y penetrante. «Ven». El taxi se detuvo por sí solo frente a un edificio abandonado que nunca había visto, un lugar que parecía estar hecho de sombras y polvo. Daniel quiso salir, correr, pero sus piernas no respondían. La puerta del taxi se abrió sola y un aire gélido lo empujó hacia afuera. Cada paso que daba sobre la acera era pesado, como si algo lo hundiera lentamente en un sueño del que no podría despertar. Al llegar a la entrada del edificio vio reflejada su propia imagen en una ventana rota. Pero no era solo él. Detrás de su reflejo, figuras borrosas se movían rodeando a la mujer, que permanecía inmóvil en el centro, como si fuera el eje de un ritual invisible. Daniel sintió que un vértigo lo atrapaba, que el mundo se doblaba y se fragmentaba a su alrededor. Entonces escuchó la voz de la mujer, clara, urgente, humana y demoníaca al mismo tiempo. «Nunca me dejes». Fue entonces que comprendió la verdad. La mujer no había muerto. Su cuerpo sí, pero su esencia, su conciencia, había quedado atrapada entre mundos, y él había sido el elegido para acompañarla. Cada intento de escapar solo lo había acercado más a su destino. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que el aire se volvía líquido, que la noche lo tragaba lentamente mientras la mujer extendía una mano espectral hacia él. Su último pensamiento consciente fue un grito ahogado. La ciudad, el taxi, la lluvia, todo se desvaneció, dejando solo la sensación de ser observado, elegido y consumido por una presencia que no pertenecía al mundo de los vivos. Cuando la puerta del taxi se cerró de golpe detrás de él, el asiento vacío quedó intacto, solo con una ligera mancha húmeda que nadie podría explicar. Y así, la mujer continuó su viaje, sin cuerpo, sin vida, pero con alguien más para acompañarla en el silencio de la noche eterna. Hugo siempre había sentido cierta tranquilidad trabajando en el turno nocturno del centro comercial. La mayoría de las tiendas estaban cerradas, los pasillos se extendían en un silencio casi absoluto, y la iluminación tenue parecía envolverlo en una calma extraña, casi reconfortante. Al principio, disfrutaba de la soledad. Podía caminar a su ritmo, revisar cada rincón y asegurarse de que todo estuviera en orden sin la presión constante de clientes y supervisores. Pero aquella noche, algo se sentía distinto desde el primer momento en que puso un pie en el pasillo principal. El primer indicio fue una puerta que normalmente permanecía cerrada. Hugo la había revisado hacía apenas una hora, pero ahora estaba entreabierta. Al acercarse, una ráfaga de aire frío le erizó la piel, y el chirrido metálico del marco resonó en el pasillo vacío. Debió haberse quedado mal cerrada, pensó, intentando calmar el nudo que se le formaba en la garganta. Empujó la puerta suavemente y comprobó que no había nadie adentro, solo la penumbra de la oficina de mantenimiento. Sin embargo, algo en el ambiente le hizo retroceder un paso, un escalofrío que no podía explicarse. Mientras continuaba su ronda, los sonidos comenzaron a multiplicarse. Un golpe sordo que parecía provenir de la zona de comida rápida hizo que se detuviera en seco, el corazón latiéndole con fuerza. Hugo recorrió el pasillo hacia el lugar, pero no había nada fuera de lo habitual. Los cubos de basura estaban en su sitio, las mesas vacías, y el eco de sus propios pasos parecía burlarse de él. Sin embargo, la sensación de no estar solo se intensificaba con cada minuto que pasaba. Cada sombra proyectada por las luces fluorescentes parecía moverse con vida propia, y su mente, por más racional que intentara mantenerse, empezó a imaginar figuras entre los escaparates cerrados.
Hugo decidió ignorar los temores que se formaban en su mente y se dirigió al estacionamiento subterráneo para comprobar las cámaras de seguridad. Al encender el monitor, un ligero temblor recorrió la pantalla. Por un instante, creyó ver una silueta detrás de uno de los carros estacionados, pero desapareció cuando parpadeó. «Estoy imaginando cosas. Definitivamente», murmuró, aunque su voz sonaba más débil de lo que le hubiera gustado. Intentó continuar con su rutina, revisando los baños, los pasillos y los elevadores. Todo parecía normal, y aún así, el aire estaba cargado de algo que no podía identificar. Un peso invisible que lo hacía respirar con cuidado, midiendo cada movimiento. Al volver al pasillo principal, Hugo notó que un carrito de limpieza que había dejado estacionado cerca de la entrada estaba ahora al otro extremo, como si alguien lo hubiera movido. La idea de que un compañero o un intruso estuviera allí le resultaba imposible. El centro comercial estaba cerrado y los guardias de seguridad de la tarde ya se habían ido hacía horas. Dio un paso hacia el carrito, y al tocarlo, un sonido metálico resonó detrás de él. Se giró de golpe y no había nada. Solo un pasillo largo y vacío que parecía estirarse más de lo normal. Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba la linterna, proyectando su haz de luz sobre los vitrales oscuros, las paredes blancas manchadas por el tiempo y los carteles apagados que anunciaban ofertas que ya no existían. Entonces escuchó un murmullo. Primero fue casi imperceptible, un susurro que no alcanzaba a formar palabras, como si alguien estuviera respirando cerca de su oído. Hugo se giró, buscando el origen, pero no había nadie. Avanzó lentamente, intentando mantener la calma, pero cada paso hacía que el murmullo se intensificara, como si se desplazara junto con él. Comenzó a sentir que su propia sombra lo seguía de forma irregular, extendiéndose más allá de lo que la luz de la linterna permitía. Su corazón se aceleró y su respiración se volvió superficial, mientras su mente comenzaba a jugarle malas pasadas. Todo parecía normal, pero a la vez todo era distinto, distorsionado, como si el tiempo y el espacio se hubieran plegado en torno a él. Al llegar a la zona de los ascensores, Hugo notó que uno de ellos tenía las puertas entreabiertas y la luz roja del panel parpadeaba de manera errática. La sensación de ser observado se volvió insoportable y un sudor frío recorrió su espalda. Se acercó lentamente, y justo cuando extendió la mano hacia el botón de cierre, escuchó claramente una respiración detrás de él. Cerca, intensa, demasiado humana para ser imaginaria. Se giró bruscamente y, nuevamente, no había nadie. Solo un silencio profundo que parecía reírse de su miedo. Decidió que era mejor no investigar más, que el recorrido debía terminar pronto, pero antes de darse la vuelta, algo crujió en el piso superior, como si alguien hubiera pisado las escaleras mecánicas abandonadas. Hugo retrocedió, pegándose a la pared, y observó cómo la sombra de la escalera se alargaba y se movía, aunque no había señal de nadie subiendo o bajando. Cada sentido de su cuerpo estaba alerta, cada sonido lo hacía girar, pero el centro comercial seguía vacío, aparentemente inerte. Sin embargo, la sensación de que algo lo acompañaba se hacía más intensa, como un frío constante que recorría su columna y se instalaba en su pecho. No había manera de ignorarlo, no estaba solo, y lo que estaba allí no parecía tener intenciones comprensibles, ni forma visible. A partir de ese momento, cada paso que Hugo daba se convirtió en una prueba de paciencia y resistencia. La linterna parpadeaba, los pasillos parecían cambiar de dirección y cada eco era un presagio. La noche se volvía más larga con cada minuto, y la inquietud se asentaba más profundo en su mente, recordándole que el centro comercial, un lugar que conocía de memoria, ahora era un laberinto donde nada era lo que parecía. Hugo avanzaba con pasos cautelosos por el pasillo principal, sintiendo que cada sombra se alargaba y se contraía de manera antinatural. La linterna temblaba en su mano, proyectando figuras que parecían moverse por sí mismas. Cada sonido era amplificado por el silencio absoluto del centro comercial. Un goteo lejano resonando como un tambor, el roce de un carrito de limpieza imaginario que ahora parecía seguirlo, y aquel murmullo, que no era un simple susurro, sino una voz grave, casi humana, que parecía decir su nombre sin que pudiera entender las palabras completas. Con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho, Hugo decidió dirigirse a la salida de emergencia, pensando que una vez fuera podría respirar en libertad.
pero al girar hacia el pasillo que llevaba a la puerta, se encontró con algo que lo detuvo de golpe. Los escaparates de las tiendas cerradas mostraban reflejos que no coincidían con la realidad. Detrás de las vitrinas vacías, sombras humanas se movían, distorsionadas y retorcidas, como si alguien o algo imitara sus movimientos desde otra dimensión. Hugo tragó saliva con dificultad y dio un paso hacia atrás. Su instinto le decía que retrocediera, pero la curiosidad y el miedo lo mantenían paralizado. Un ruido seco lo hizo girarse nuevamente. En la zona de los ascensores, el que antes estaba entreabierto ahora tenía las puertas completamente abiertas, y de su interior emanaba una luz difusa, fría y azulada. Hugo sintió una mezcla de fascinación y terror. Algo allí lo llamaba, pero no podía explicarse por qué. Avanzó unos pasos, empujado por un impulso que no entendía, y al mirar dentro del ascensor, vio una figura. Al principio era solo un contorno, humanoide, pero su forma era difusa, como si estuviera hecha de sombras. La figura no se movía, solo lo observaba con unos ojos negros que parecían absorber la luz de la linterna. Hugo dio un paso atrás, tropezando con su propio carrito de limpieza, que parecía haberse movido solo otra vez. La figura se aproximó lentamente, y con cada paso, Hugo sentía un frío intenso recorrer su espalda, como si una corriente helada se filtrara en sus huesos. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en la garganta. Cada intento de moverse se volvía más difícil, como si el aire mismo se hubiera espesado. La sombra levantó un brazo, y Hugo sintió que un peso invisible lo empujaba hacia atrás, obligándolo a caer sobre el suelo frío del centro comercial. El murmullo se transformó en un coro de voces susurrantes, todas pronunciando su nombre, todas riéndose de su terror. Hugo se levantó con esfuerzo, buscando una salida, pero los pasillos ya no eran los que conocía. Se habían convertido en un laberinto de espejos, puertas y sombras que se multiplicaban sin fin. Cada giro que tomaba lo llevaba de vuelta al mismo punto. El área de los ascensores, donde la figura lo esperaba, inmutable y silenciosa. La linterna cayó de su mano, iluminando por un instante un pasillo lateral donde pudo vislumbrar otras siluetas. Todas humanoides, todas quietas, todas observándolo. Hugo retrocedió, tocando la pared fría, buscando cualquier señal de la salida. Pero fue entonces cuando escuchó el sonido más aterrador de todos. Sus propios pasos, replicados por detrás, pero más rápidos, más pesados, y acompañados de susurros burlones que imitaban cada palabra que pensaba decir. La realidad parecía desmoronarse. El centro comercial ya no era un lugar físico, sino un espacio deformado por la presencia de algo que no pertenecía al mundo que conocía. La figura del ascensor dio un paso hacia él, y el suelo tembló como si respondiera a su presencia. Desesperado, Hugo corrió hacia la puerta de emergencia, pero cada corredor que tomaba se extendía infinitamente, como si el centro comercial se hubiera transformado en un laberinto interminable. La figura lo seguía, y las sombras a su alrededor comenzaban a acercarse, formando brazos que parecían querer atraparlo. Hugo gritó, pero los ecos de su voz se multiplicaban, llenando el espacio con un coro de gritos que no eran los suyos, mezclados con risas y murmullos que le helaban la sangre. Finalmente, Hugo llegó a un área que reconoció, la entrada principal. La luz del exterior era apenas un resplandor lejano, pero suficiente para darle una mínima esperanza. Corrió hacia ella empujando las puertas con todas sus fuerzas, y al cruzar el umbral, el mundo pareció estabilizarse. El centro comercial volvió a ser un lugar normal, silencioso y vacío, sin rastro de figuras ni sombras, solo los pasillos y vitrinas inertes. Hugo cayó de rodillas en el estacionamiento, respirando con dificultad, el cuerpo temblándole de pies a cabeza. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor, asegurándose de que nadie lo había seguido. Todo parecía normal, demasiado normal. Sin embargo, cuando se giró para mirar el edificio una última vez, vio a través de una de las vitrinas del primer piso una silueta, quieta, observándolo. Su corazón se detuvo por un instante, y supo con certeza que lo que había dentro del centro comercial no era algo que pudiera dejar atrás. Con la sensación de que algo lo perseguiría para siempre, Hugo se alejó, con la mente atrapada entre la realidad y la pesadilla, comprendiendo que algunos lugares esconden secretos que nunca deberían ser descubiertos, y que la soledad nocturna del centro comercial
podía convertirse en un portal hacia algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Lucas conducía su viejo sedán por las calles solitarias de la ciudad bajo la luz tenue de los faroles parpadeantes. La noche había caído con un silencio que parecía demasiado profundo, y el aire frío le calaba los huesos mientras revisaba su teléfono esperando nuevas solicitudes de Uber. Había algo en la quietud de esas horas que le hacía sentir como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que él no podía ver. La notificación de un nuevo viaje sonó, y Lucas frunció el ceño. El destino estaba en un callejón poco iluminado al borde de la ciudad. Dudó un instante, pero finalmente aceptó. Al llegar, un hombre apareció entre las sombras, con ropa desgastada y sucia, el cabello enmarañado y un olor que hacía que Lucas frunciera la nariz. El pasajero, sin mirarle directamente, subió al auto y murmuró apenas audible la dirección. Mientras avanzaban, Lucas intentaba romper el silencio incómodo, preguntando sobre el clima o la ciudad, pero el hombre apenas respondía, y cuando lo hacía, su voz sonaba apagada, casi como un susurro de otra dimensión. Algo en su mirada le hizo encogerse por dentro. Había un brillo extraño, casi febril, en sus ojos cansados. De repente, el vagabundo comenzó a hablar sobre cosas que no tenían sentido. Mencionaba calles que Lucas conocía que habían sido demolidas hacía años, nombres de personas que él nunca había conocido, y lugares que existían solo en rumores urbanos. Lucas trató de mantener la calma, diciéndose a sí mismo que quizá el hombre estaba delirando por el frío o por la falta de comida. Pero un escalofrío recorrió su espalda. Mientras tanto, el ambiente dentro del auto parecía cambiar. La temperatura descendió de manera extraña, y las luces de la calle parecían bailar sobre la carrocería, como si la ciudad misma estuviera viva y los observase. Lucas aceleró ligeramente intentando salir de la zona desierta, pero cada vez que miraba por el retrovisor, notaba que el hombre lo miraba fijamente, con una sonrisa que no alcanzaba a ser humana. El pasajero comenzó a mencionar hechos personales de Lucas, detalles que nadie más podía conocer. La casa en la que vivía, el nombre de su perro, incluso un secreto que nunca había compartido con nadie. Lucas tragó saliva, golpeando suavemente el freno y pensando en detener el auto, pero algo en la forma en que el hombre hablaba le impedía reaccionar. Parecía absorber su voluntad, atraparlo en un estado de alerta y miedo constante. Las calles comenzaron a transformarse en un laberinto de sombras y luces intermitentes. Lucas sentía que el tiempo se estiraba, que cada segundo se convertía en un minuto y cada minuto en una eternidad. Intentó llamar a alguien, pero su celular estaba muerto. Las señales parecían desvanecerse en el aire, y con cada giro del volante, el vagabundo murmuraba cosas cada vez más siniestras, hablando de presencias que habitaban entre los muros de la ciudad, de voces que solo él podía escuchar y de un destino inevitable del que Lucas no podría escapar. La noche avanzaba y Lucas comenzó a notar que las calles parecían repetirse, que los edificios se deformaban ligeramente cada vez que pasaban frente a ellos, y que un eco extraño acompañaba cada palabra del hombre. Era como si algo más, invisible, siguiera el auto, respirando junto a ellos, sincronizado con los latidos de su corazón. El hombre finalmente se inclinó hacia adelante y susurró algo que hizo que Lucas casi perdiera el control del volante. Era un aviso, o quizás una advertencia, algo que estaba más allá de cualquier peligro normal, algo que no pertenecía a la realidad cotidiana y que ahora había decidido fijarse en él. Lucas podía sentir cómo la tensión dentro del vehículo se volvía física, como si el aire mismo estuviera apretando su pecho, y entendió, con un miedo que lo helaba hasta los huesos, que esta noche no sería como cualquier otra. Lucas sentía que el sudor le recorría la espalda mientras giraba por calles que ya no reconocía. El vagabundo permanecía inmóvil, con la mirada fija en él, como si pudiera ver directamente dentro de su mente. Cada curva, cada semáforo, cada sombra parecía cargada de un significado que Lucas no podía comprender, pero que lo hacía temblar de miedo. La voz del hombre se volvió más insistente, hablándole de cosas que aún no habían sucedido, de encuentros que Lucas jamás podría evitar. De repente, el auto se detuvo frente a un edificio que parecía abandonado, con ventanas tapiadas y grafitis que daban la impresión de advertencias. El pasajero señaló hacia la puerta y con un tono casi ceremonial dijo: «Aquí termina tu camino.
si decides bajar. Lucas sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Todo en su instinto le gritaba que debía huir, que no podía permitir que esa noche continuara, pero algo en la forma en que el hombre lo miraba lo mantenía inmóvil, atrapado por un miedo que rozaba lo sobrenatural. El vagabundo bajó del auto lentamente, con un paso que no hacía ruido, y se perdió en la oscuridad del edificio. Lucas, temblando, cerró la puerta y respiró hondo, intentando convencerse de que todo había sido un mal sueño, una pesadilla inducida por la soledad y la fatiga. Sin embargo, cuando miró por el retrovisor, vio que algo estaba reflejado en el vidrio trasero. Una figura borrosa, humanoide, que no había estado allí antes. Su silueta se movía de forma antinatural, como si flotara más que caminar, y parecía observarlo con una atención malsana. Intentó arrancar el auto, pero el motor no respondía. Golpeó el volante y volvió a intentar, mientras un frío intenso le calaba los huesos. Entonces, escuchó la risa del vagabundo, baja, seca, que llenaba todo el interior del vehículo. Lucas giró la cabeza, pero el hombre no estaba allí. Las luces de la ciudad parecían extinguirse de a poco, y la realidad misma parecía desdibujarse a su alrededor. Cada sonido, cada sombra, cada eco parecía amplificado, como si el mundo entero estuviera conspirando para atraparlo. Lucas sintió que su mente empezaba a colapsar. Imágenes de calles imposibles, figuras deformes y voces distorsionadas inundaban su pensamiento. Intentó gritar, pero su voz no salía. Intentó arrancar otra vez el motor y esta vez lo logró, aunque el auto parecía moverse solo, siguiendo un camino que él no había elegido. Las calles se enroscaban sobre sí mismas, los edificios se estiraban hacia el cielo nocturno y la sensación de ser observado era insoportable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Lucas llegó a un lugar conocido. Una plaza en la que solía detenerse de día, un espacio abierto que ofrecía cierta sensación de seguridad. Pero cuando miró alrededor, comprendió con horror que no estaba solo. El vagabundo estaba allí, de pie, inmóvil, y a su alrededor, sombras que parecían surgir de la nada se agrupaban, avanzando hacia él sin hacer ruido. Lucas sintió que algo lo atravesaba por dentro. Una presión que le quitaba la respiración y le hacía temblar los músculos. Con un esfuerzo sobrehumano, abrió la puerta del auto y salió corriendo hacia la plaza, mientras las sombras se deslizaban detrás de él. Cada paso era un eco de su miedo, cada latido un tambor de pánico que resonaba en la noche. El vagabundo levantó un brazo, y las sombras parecieron detenerse como si obedecieran a un maestro invisible. Lucas tropezó, cayó, y cuando levantó la cabeza, vio algo que lo paralizó. En lugar de la ciudad, el espacio a su alrededor era un vacío oscuro, infinito, y el vagabundo lo miraba con una sonrisa que parecía surgir de la oscuridad misma. Lucas comprendió con un terror absoluto que había sido atrapado. El vagabundo no era un hombre, no era humano. Era una entidad que se alimentaba del miedo y de la curiosidad, capaz de deformar la realidad para atrapar a sus víctimas. Todo lo que había experimentado, cada calle, cada sombra, cada voz, era parte de su juego macabro. Un último intento de huida fue inútil. Las sombras lo rodearon y el vagabundo se inclinó hacia él susurrando: «No importa a dónde corras, siempre estaremos aquí». Lucas sintió como la oscuridad lo absorbía, como su cuerpo y su mente eran consumidos por el vacío, mientras la risa del vagabundo resonaba en cada rincón de su ser. El mundo que conocía desapareció por completo, y la ciudad volvió a la calma de la noche, silenciosa y tranquila, como si nada hubiera pasado, esperando a la próxima víctima que se atreviera a conducir de noche. En algún lugar entre las sombras y las calles abandonadas, Lucas ya no existía como antes. Solo quedaba la sensación de que algo lo observaba, siempre, desde el asiento trasero de cualquier taxi que atravesara la ciudad, recordándole que hay encuentros de los que nunca se escapa. Marco había aceptado el trabajo como conserje en el centro comercial más grande de la ciudad sin imaginar lo que le esperaba aquella noche. Al principio, los pasillos vacíos y las luces parpadeantes le parecían simplemente parte del ambiente solitario de un lugar tan enorme. Pero cuando comenzó a escuchar el leve golpeteo de algo metálico cayendo a lo lejos, supo que algo no estaba bien. Una mesa, decía su instinto, pero al llegar al lugar no había rastro alguno. Solo el eco de su propia respiración y la sombra de los estantes reflejada en el suelo pulido.
Con el tiempo los ruidos se hicieron más frecuentes. El agua de los lavabos del baño de empleados goteaba con insistencia, aunque Marco recordaba claramente haber revisado que todos los grifos estaban cerrados antes de empezar su turno. Intentó racionalizarlo. Tuberías viejas, presión irregular, su imaginación después de un día largo. Sin embargo, la sensación de que alguien más lo observaba no lo dejaba en paz. Una noche, mientras pasaba por la sección de ropa cerrada, percibió un susurro apenas audible, como si alguien murmurara detrás de un mostrador. Marco se giró bruscamente, encontrándose con la nada. Cada paso que daba parecía amplificar el silencio que lo rodeaba, como si el centro comercial respirara a su propio ritmo, distinto del suyo. Comenzó a sentir frío, aunque las luces fluorescentes indicaban una temperatura normal, y sus manos temblaban ligeramente mientras su linterna barría cada rincón oscuro. La curiosidad y el miedo se mezclaban en su interior. Marco decidió seguir los sonidos, aunque su mente le gritaba que se detuviera. Cada vez que escuchaba el agua correr o un golpe sordo en algún pasillo, se acercaba, y al llegar, nada estaba fuera de lugar. Era como si el edificio jugara con él, consciente de su presencia, pero imposible de confrontar. A veces, sentía que sombras se movían al borde de su visión, figuras que desaparecían cuando giraba para mirarlas directamente. Con los días, la tensión aumentó. Marco notaba objetos ligeramente desplazados, como si alguien hubiera estado allí y luego desaparecido. La sensación de no estar solo se volvía más intensa con cada noche. Incluso comenzó a preguntarse si algún otro empleado había experimentado lo mismo, pero la idea de comentar lo que sucedía parecía absurda. ¿Cómo explicar lo inexplicable sin parecer loco? Cierta madrugada, mientras revisaba la zona de la fuente central, escuchó un golpe seco y enseguida, el sonido de un cristal rompiéndose. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia el origen del ruido. Allí, frente a la vitrina de exhibición, no había señal de robo ni accidente. Solo el reflejo de su propia cara, pálida y asustada, y algo más. Un movimiento detrás de él, demasiado rápido para ser humano, que desapareció antes de que pudiera girarse. Marco comprendió que lo que habitaba en el centro comercial no era tangible, no podía ser atrapado ni visto claramente. Cada paso, cada sonido, cada sombra lo hacía sentir vigilado, como si el edificio entero respirara con él, jugando con su mente. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba, y la sensación de estar atrapado en un lugar que parecía vivo crecía con cada noche que pasaba. Mientras los días se convertían en semanas, la soledad y los fenómenos inexplicables comenzaron a corroer la resistencia de Marco. Las luces parpadeantes parecían formar figuras que desaparecían cuando él trataba de enfocarlas. Los pasillos, que antes eran simplemente vacíos, ahora se sentían como laberintos diseñados para confundirlo, para mantenerlo siempre un paso detrás de algo que no podía comprender. La pregunta que comenzaba a resonar en su mente era clara y aterradora. ¿Estaba solo o algo más lo observaba, esperando pacientemente a que bajara la guardia? Las noches se volvieron un ciclo interminable de tensión para Marco. Cada sonido, cada sombra, cada pequeño movimiento en el centro comercial parecía estar dirigido solo a él. Comenzó a notar detalles inquietantes. Los maniquíes de las tiendas parecían voltearse ligeramente cuando pasaba, las luces parpadeaban con un patrón casi rítmico que parecía seguir sus pasos, y el eco de sus propios movimientos se mezclaba con ruidos que no podía identificar. Todo el edificio parecía observándolo, respirando con él, jugando con su miedo. Una madrugada, mientras inspeccionaba el pasillo del sótano donde se almacenaban los equipos de limpieza, escuchó un crujido detrás de una puerta metálica. Su linterna iluminó el espacio vacío, pero el sonido continuó, cada vez más cercano. Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda y una urgencia irracional lo empujó a abrir la puerta. Del otro lado, el cuarto estaba vacío, pero sobre la mesa, un charco de agua se movía como si alguien invisible lo hubiera agitado, y al fondo, un reloj antiguo mostraba la hora exacta en la que había sentido el primer ruido extraño semanas atrás. El miedo lo invadió por completo. Cada sentido de Marco estaba alerta, como si su propio cuerpo se hubiera vuelto un radar para detectar presencias invisibles. Intentó escapar, pero los pasillos que conocía empezaron a confundirse. Los giros no coincidían. Los accesos que antes estaban cerrados ahora se abrían,
y los ecos se transformaban en voces susurrantes que parecían llamarlo por su nombre. Marco comprendió que el centro comercial ya no era solo un lugar físico. Se había convertido en un laberinto vivo, consciente de él, y capaz de manipular la realidad a su alrededor. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Marco llegó a la zona de restaurantes cerrados. Allí, vio algo imposible. Las mesas y sillas estaban alineadas en perfecta formación, como si alguien hubiera ordenado todo, pero no había nadie a la vista. Entonces, un sonido familiar lo paralizó. El golpe metálico de una mesa cayendo, exactamente igual al primer ruido que escuchó la noche que empezó su turno. Corrió hacia el origen, solo para encontrar un espejo que no reflejaba su imagen, sino la de otra persona. Un hombre desconocido, pálido, con ojos vacíos que lo observaban fijamente. Marco intentó retroceder, pero el suelo bajo sus pies parecía haberse convertido en agua, arrastrándolo lentamente hacia la figura del espejo. En un instante de claridad, Marco comprendió que todo lo que había experimentado era una trampa del centro comercial, una entidad que se alimentaba del miedo y la soledad de quienes quedaban atrapados en él. Intentó gritar, correr, buscar una salida, pero cada puerta que encontraba lo devolvía al mismo pasillo, al mismo espejo. La presencia detrás del cristal extendió una mano, y Marco sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, como si el tiempo y el espacio se comprimieran a su alrededor. El último pensamiento de Marco antes de ser consumido por la oscuridad fue la certeza de que nunca estuvo solo, y que el centro comercial siempre había esperado a alguien como él, alguien que cayera en su trampa, alguien que alimentara su hambre silenciosa. Y entonces, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, el centro comercial abrió como cualquier otro día. Los empleados llegaron a sus puestos y notaron algo extraño. La linterna de Marco estaba en el piso, su gorra descansaba sobre la mesa de control, pero de Marco no había rastro alguno. Solo un pasillo vacío, un espejo intacto y la sensación inquietante de que alguien más podría estar observando desde algún lugar que nadie podía ver. El centro comercial volvió a su rutina habitual, pero cada noche, las luces parpadeaban, los susurros regresaban, y alguien nuevo empezaba a escuchar pasos detrás de cada puerta cerrada. La historia de Marco se convirtió en un susurro entre los empleados, un recordatorio de que algunas estructuras no solo contienen tiendas y oficinas, algunas contienen algo más, algo que espera paciente y silencioso. Edgar había aceptado el trabajo en la tienda de alquiler de muebles y electrodomésticos con la esperanza de ganar un poco de dinero extra mientras estudiaba. Al principio todo parecía rutinario: entregar sofás, neveras, lavadoras, llevar registros y atender a los clientes que entraban con sonrisas breves y miradas apresuradas. La tienda, ubicada en una calle poco iluminada al final del barrio industrial, tenía un aire extraño que Edgar no podía describir del todo. Tal vez era la luz amarillenta que parpadeaba en los pasillos, o el sonido metálico de los carros de carga deslizándose sobre el suelo frío. Algo en el lugar hacía que incluso el aire se sintiera pesado. Aquella tarde, Edgar estaba organizando una serie de pedidos grandes para el fin de semana. Tenía que asegurarse de que cada cliente recibiera exactamente lo que había solicitado, sin errores. Mientras revisaba un antiguo inventario de muebles guardados en un almacén trasero, escuchó un ruido sordo detrás de él. Giró, pero no vio nada, solo el eco de sus propios pasos sobre el cemento. Se dijo a sí mismo que estaba imaginando cosas, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Horas después, cuando la tienda estaba casi vacía, un par de clientes entraron con prisa. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos por gorras y bufandas, y la forma en que hablaban entre ellos sonaba más como un murmullo amenazante que como una conversación normal. Edgar intentó recibirlos con cortesía, pero un escalofrío recorrió su espalda. Uno de ellos señaló un mueble, y antes de que Edgar pudiera reaccionar, el otro se movió hacia la caja registradora con un gesto que dejó claro que no estaban allí solo para alquilar. Edgar se dio cuenta, con un terror paralizante, de que estaban armados. El tiempo pareció detenerse. Edgar sintió cómo su corazón golpeaba en sus oídos mientras buscaba una salida, cualquier salida. Su mente corría a 1000 por hora, evaluando posibilidades. Llamar a la policía desde el teléfono de la oficina, esconderse entre los muebles, intentar razonar con ellos.
pero cualquier movimiento en falso podía desencadenar algo irreparable. Los intrusos no parecían interesados en el dinero o en los objetos de la tienda. Su mirada estaba fija en algo que Edgar no entendía del todo, y esa incomprensión solo aumentaba su pánico. Mientras trataba de mantenerse invisible, Edgar escuchó la manera en que uno de ellos movía los muebles, revisando cuidadosamente cada rincón del almacén. Cada golpe metálico resonaba como un tambor en sus oídos. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo solo observando, y que necesitaba actuar si quería sobrevivir. Sus manos temblorosas buscaron el teléfono, pero el cable había sido cortado. Los gritos de advertencia que intentó contener se quedaron atrapados en su garganta. En ese momento comprendió que la tienda, que siempre había sentido como un espacio monótono y gris, se había convertido en un laberinto de amenazas y que cualquier decisión equivocada podía ser fatal. Edgar avanzó con cautela, manteniendo los ojos bien abiertos y tratando de recordar cada pasillo y cada escondite que había visto durante sus turnos. La sensación de peligro se intensificaba con cada segundo. Podía sentir la respiración de los intrusos en el aire, escuchar el roce de sus pasos detrás de los muebles y percibir el peso de las armas sin verlas directamente. Todo parecía amplificado, desde el zumbido de la luz fluorescente hasta el crujido del suelo bajo sus pies. Nunca antes había sentido un miedo tan profundo y abrumador, y comprendió que aquella experiencia cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. Mientras se adentraba más en el almacén, tratando de mantener la calma, Edgar empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Marcas extrañas en las paredes, muebles mal colocados como si alguien los hubiera movido apresuradamente, y un olor peculiar, metálico, que parecía impregnarse en todo. Cada segundo que pasaba, la sensación de peligro se volvía más tangible, más real. Edgar sabía que no podía quedarse quieto. Debía encontrar una salida, un escondite seguro, o al menos algo que le diera ventaja. El miedo lo mantenía alerta, pero también comenzaba a nublar su juicio. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un indicio de que estaba a punto de ser descubierto. A medida que avanzaba se dio cuenta de que la tienda, que durante años había sido simplemente un lugar de trabajo rutinario, escondía secretos que nunca había imaginado. La realidad de la situación era aterradora. No se trataba solo de un robo, sino de algo más oscuro, algo que parecía jugar con él, observando cada movimiento, cada decisión. Edgar avanzaba con cautela entre los pasillos del almacén. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, cada crujido del suelo bajo los muebles resonaba como un aviso. Su respiración era entrecortada y el sudor le recorría la espalda. Sabía que cualquier error podía costarle la vida. Intentó recordar todas las rutas de escape que había visto durante su trabajo, pero el miedo comenzaba a confundirlo. Cada esquina parecía idéntica, cada fila de muebles un laberinto interminable. De repente, escuchó un golpe seco detrás de él. Se detuvo, contuvo el aliento y pudo distinguir un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando consigo mismo. Edgar comprendió entonces que no eran simples ladrones. Había algo más perturbador en su comportamiento, algo que le heló la sangre. Su instinto le decía que esos hombres no estaban allí por objetos de valor, sino por él, por alguien que aún no comprendía por qué había sido elegido. Con sigilo comenzó a retroceder, buscando un lugar donde esconderse. Encontró una pequeña oficina detrás de unas cajas apiladas. La puerta estaba cerrada con llave, pero un vidrio roto permitía ver apenas la luz del pasillo. Edgar se escondió detrás de un escritorio, tratando de calmar su respiración y pensar en un plan. Cada segundo que pasaba, escuchaba pasos acercándose, risas cortas y susurros que lo ponían al borde del pánico. Intentó recordar las instrucciones de seguridad que le habían dado el primer día de trabajo. Mantener la calma, observar, intentar distraer al agresor. Pero ninguna preparación podía haberlo preparado para esto. Mientras observaba, notó que uno de los hombres inspeccionaba los muebles con una precisión casi meticulosa, como buscando algo específico. El corazón de Edgar latía tan fuerte que temía que los sonidos lo delataran. Entonces comprendió algo aterrador. Los intrusos parecían saber exactamente dónde estaba. Cada movimiento que él hacía era anticipado. Cada sonido que producía era seguido con una precisión inquietante. Edgar tomó aire y decidió moverse silenciosamente hacia la salida trasera,
un pequeño portón que daba al estacionamiento. Mientras avanzaba, un ruido detrás de él lo hizo detenerse. Uno de los hombres había descubierto la puerta de la oficina. Edgar vio cómo su silueta se recortaba en el pasillo, una figura alta y amenazante, sosteniendo un arma. La luz parpadeante hacía que su rostro se viera aún más siniestro, y Edgar sintió que el tiempo se ralentizaba. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un sonido metálico resonó en el almacén. Una de las puertas del fondo, que Edgar ni siquiera había notado, se cerró con fuerza, bloqueando el acceso de los intrusos. Esa pequeña distracción le dio unos segundos valiosos. Corrió hacia la salida trasera, esquivando muebles y cajas, mientras los hombres maldecían detrás de él. La sensación de peligro era abrumadora, pero un instinto de supervivencia lo empujaba hacia adelante con velocidad inesperada. Cuando alcanzó el portón trasero, lo encontró cerrado con un candado oxidado. Desesperado buscó algo para forzarlo y finalmente logró abrirlo con una barra de metal que estaba tirada en el suelo. La luz de la calle lo cegó por un momento, pero Edgar no se detuvo. Salió corriendo hacia la avenida, sin mirar atrás. El ruido de los intrusos desapareció gradualmente mientras se internaba en la oscuridad de las calles vacías. Una vez a salvo, respiró con dificultad, intentando calmar su corazón que parecía querer salirse del pecho. Sabía que había escapado, pero la sensación de ser observado no desapareció. Algo dentro de la tienda lo había marcado, una presencia que parecía seguirlo incluso a la distancia. Esa noche, cuando finalmente llegó a su apartamento, se encontró revisando cada rincón, cada sombra, con paranoia. Sabía que no se trataba solo de un robo común. Había algo más profundo y oscuro, algo que había tocado su vida de manera irreversible. Días después, Edgar volvió a la tienda, obligado por las circunstancias de su trabajo. Todo parecía normal. Los muebles en su lugar, las cajas organizadas, el ambiente rutinario que él conocía. Pero algo era diferente. Había una sensación de vacío en el aire, un silencio que se sentía demasiado pesado. Mientras caminaba por los pasillos, notó un pequeño detalle que lo hizo detenerse. Una marca apenas visible en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo grande y pesado. El corazón le dio un vuelco. No era un accidente. Esa marca era una señal, un recordatorio de que no todo había terminado. Esa noche, Edgar no pudo dormir. Revisó su computadora, su teléfono, cada dispositivo electrónico en busca de alguna señal de que los intrusos habían regresado. Nada apareció, y aún así no podía liberarse del miedo que lo mantenía en vigilia. Sabía que, de algún modo, ellos podían estar en cualquier lugar, observando, esperando el momento adecuado. Cada sonido, cada sombra, se convertía en una amenaza. Con el tiempo, Edgar comenzó a notar cambios en sí mismo. Pequeñas obsesiones, una constante paranoia, un miedo irracional de que cualquier persona que entrara a su vida pudiera ser uno de ellos. La experiencia lo había transformado. Ya no era el joven confiado que había aceptado un trabajo rutinario, sino alguien consciente de la fragilidad de la seguridad, alguien marcado por la presencia de lo que había encontrado en aquella tienda. La tienda de alquiler de muebles y electrodomésticos nunca volvió a ser un lugar seguro para él. Cada visita, cada paso por sus pasillos le recordaba aquella tarde de terror. Edgar comprendió que, aunque hubiera escapado físicamente, parte de su vida había quedado atrapada allí, entre sombras y muebles, entre susurros y marcas que jamás se borrarían. El miedo se convirtió en su sombra constante, y la experiencia, un recordatorio indeleble de que algunos lugares, algunas personas y algunos secretos jamás deberían ser enfrentados. Y así, la tienda seguía funcionando, aparentemente normal, mientras Edgar vivía con la certeza de que, en algún momento, lo que había sucedido podría regresar, más real y más aterrador que nunca. Porque había aprendido algo que no se puede olvidar: no siempre lo que se ve es lo más peligroso. A veces, lo más oscuro está esperando, oculto en la rutina, listo para devorar la tranquilidad de cualquiera que ose cruzar su camino. Daniel siempre había pensado que trabajar como seguridad en un edificio de apartamentos sería monótono, casi una rutina tranquila en la que la mayor emoción era recibir paquetes o vigilar que los visitantes no ingresaran sin autorización. La recepción, con su mostrador de madera pulida y el vidrio de seguridad que lo separaba de los inquilinos, le daba una sensación de control.
Sin embargo, esa sensación se quebró una noche como un cristal bajo presión. Era un martes cualquiera, y la lluvia golpeaba los ventanales con un ritmo irregular que hacía eco en el hall vacío. Daniel revisaba las cámaras de seguridad mientras anotaba la entrada de un par de visitantes habituales, cuando escuchó un golpe seco, seguido por un estampido metálico que lo hizo levantar la mirada. Un hombre estaba frente al vidrio de seguridad, con un arma en la mano, y disparaba hacia el cristal con una precisión escalofriante. El sonido del impacto reverberó en su pecho, y un miedo instantáneo lo paralizó. No era un ladrón común. Había intención y calma en la forma en que apuntaba. Mientras el hombre levantaba el arma de nuevo, Daniel notó los detalles que lo pusieron más nervioso aún. Su mirada no era errática, sino fija, como si estuviera evaluando cada movimiento de Daniel. La respiración se volvió rápida y cortante, y el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Sin pensarlo demasiado, activó la alarma silenciosa y retrocedió hacia un lado del mostrador, buscando cualquier cobertura. La voz del hombre, profunda y fría, atravesó el vidrio, exigiendo que abriera la puerta. Daniel, con las manos temblorosas, trataba de ganar tiempo mientras las cámaras seguían registrando cada gesto del intruso. Minutos que parecieron eternidades transcurrieron hasta que escuchó el sonido de sirenas acercándose. La policía había recibido la alerta y estaba en camino, pero Daniel no podía quitarse la sensación de que cada segundo contaba. El hombre comenzó a moverse con rapidez, buscando otra entrada, golpeando la puerta trasera del vestíbulo, haciendo que cada segundo se sintiera más denso, más peligroso. Daniel observaba cada uno de sus movimientos, tratando de anticipar sus acciones, consciente de que un error podría costarle la vida. Cuando los oficiales llegaron, la tensión se transformó en caos contenido. Gritos, órdenes y luces parpadeantes llenaron la recepción. El hombre, sorprendido por la rapidez de la respuesta, intentó un último acto desesperado antes de ser reducido. Daniel sintió una mezcla de alivio y una extraña incomodidad. La sensación de que lo que había ocurrido lo había cambiado para siempre. Mientras los policías lo alejaban del intruso, algo dentro de Daniel permaneció alerta, como si todavía pudiera percibir la amenaza en cada sombra, en cada movimiento alrededor del edificio. Después de la detención, la normalidad regresó de manera superficial. Los vecinos volvieron a entrar y salir, las cámaras siguieron grabando, y la lluvia continuó golpeando los ventanales. Pero Daniel no podía quitarse la impresión de que algo había quedado detrás del vidrio de seguridad, algo que lo observaba incluso cuando todo parecía en calma. Cada vez que la recepción estaba vacía, su mirada se dirigía automáticamente a la puerta principal, su mente reviviendo los segundos en los que el hombre armado lo había puesto al borde de la muerte. La rutina había regresado, pero la sensación de vulnerabilidad persistía, una sombra invisible que lo seguía en cada turno. Daniel comenzó a notar detalles extraños, objetos fuera de lugar en el hall, llamadas telefónicas sin respuesta, la sensación de pasos que resonaban en el piso vacío mientras él estaba solo. Cada pequeño sonido lo ponía en alerta, y pronto comenzó a preguntarse si el hombre detenido había sido realmente la única amenaza, o si había algo más acechando entre las sombras del edificio, algo que lo había marcado de manera invisible pero permanente. La experiencia lo había cambiado, y aunque la policía había asegurado que todo estaba bajo control, Daniel no podía ignorar la sensación de que su mundo había adquirido una dimensión más oscura. Algo le decía que la violencia no era un accidente aislado, sino un recordatorio de que, detrás de la fachada tranquila del edificio, existían secretos que no se podían controlar y que podían surgir en cualquier momento, incluso cuando menos lo esperaba. Cada turno se convirtió en una mezcla de vigilancia y paranoia, un equilibrio delicado entre la rutina y la expectativa de lo inesperado. Daniel intentaba retomar la rutina tras aquel incidente, pero la normalidad era solo una ilusión. Cada noche, al cruzar la recepción, sentía la mirada invisible del hombre armado todavía presente, como si los vidrios de seguridad hubieran absorbido su intención y la hubieran dejado flotando en el aire. Los inquilinos lo saludaban, pero él apenas escuchaba. Su mente estaba concentrada en los sonidos más pequeños, un crujido de piso, un portazo que se cerraba solo, o el eco de pasos que no coincidían con nadie. Con el tiempo, Daniel comenzó a registrar todo, anotando horarios, movimientos y extraños detalles.
una sombra detrás de una columna, la cámara que mostraba un movimiento que no existía, el timbre de la puerta principal sonando sin que nadie llamara. Cada elemento parecía confirmar lo que él ya sospechaba. El edificio había cambiado, y él no estaba seguro de que fuera solo paranoia. Incluso los policías que lo habían protegido aquella noche parecían ignorar esos signos, asegurándole que todo estaba bajo control. Una tarde, mientras revisaba los monitores, Daniel vio algo que le heló la sangre. La figura del hombre armado estaba reflejada en el cristal de la puerta principal, aunque el arresto había sido confirmado semanas atrás. Parpadeó, y la imagen desapareció, pero el golpe en el pecho no lo dejó tranquilo. Esa misma noche escuchó un golpe seco en la recepción. Al asomarse, no vio a nadie. Sin embargo, la puerta de la sala de vigilancia estaba entreabierta, a pesar de que él la había cerrado con llave. Los días siguientes, la tensión aumentó. Daniel comenzó a recibir llamadas sin nadie al otro lado, mensajes de texto con fotos del interior del edificio tomadas desde ángulos imposibles, y correos electrónicos en los que solo aparecía un mensaje: «Te veo». Cada aviso lo hacía sentir observado, incluso cuando estaba solo. Su familia notaba cambios en su comportamiento. Se mostraba irritable, vigilante y casi incapaz de dormir. La sensación de que algo invisible lo perseguía se volvió insoportable. Una noche, Daniel decidió quedarse hasta tarde para vigilar todo él mismo. La recepción estaba silenciosa, la lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, y las luces fluorescentes zumbaban con un tono casi hipnótico. De repente, la pantalla de una de las cámaras comenzó a parpadear, mostrando imágenes de lugares donde él nunca había estado: el sótano, los techos, las escaleras de servicio. Y en cada imagen, la silueta del hombre armado lo observaba, aunque debería estar detenido en una celda. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la columna. El miedo era absoluto, pero no podía apartar la mirada. El sonido de pasos aproximándose lo sacó de su trance. Primero leves, luego más rápidos. Daniel buscó la linterna, pero la recepción estaba sumida en una oscuridad repentina, como si la luz hubiera decidido abandonarlo. Una sombra cruzó frente a él. Su corazón latía con fuerza y la adrenalina le impedía moverse. La figura del hombre estaba allí, frente a él, inmóvil, con el arma que recordaba apuntándole aquella noche. Daniel quiso gritar, pero no salió sonido alguno. Intentó retroceder, pero tropezó con el mostrador y cayó al suelo. La sensación de estar atrapado era absoluta, como si todo el edificio se hubiera confabulado para atraparlo. En ese instante, la puerta de la recepción se cerró de golpe. La linterna cayó de su mano y se apagó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Daniel podía escuchar su propia respiración, y entre ella, un susurro que parecía salir de las paredes mismas: «Te sigo». Cada fibra de su cuerpo estaba tensa. Cada reflejo de su mente gritaba que debía escapar, pero no había salida. Cuando la luz volvió, el hombre armado había desaparecido, dejando solo un rastro húmedo y frío en el suelo, como si hubiera pasado por allí un aliento de sombra. Desde esa noche, Daniel nunca volvió a sentirse seguro en la recepción. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo lo hacía temer que la presencia del hombre armado nunca lo hubiera abandonado realmente. La policía revisó los registros, pero no encontró evidencia de intrusos. Los videos de seguridad estaban intactos, excepto por un pequeño detalle. El vidrio del mostrador presentaba una pequeña fisura, como si hubiera sido impactado desde dentro, un recuerdo silencioso de que el peligro nunca se había ido. El edificio seguía funcionando normalmente, los inquilinos seguían con sus rutinas, y el mundo exterior no parecía afectado por lo que había ocurrido. Pero Daniel sabía que algo en la arquitectura de aquel lugar había cambiado, que la línea entre lo real y lo imaginario se había difuminado, y que la figura del hombre armado seguía allí, observándolo, acechándolo. Cada noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales y el viento aullaba entre las rendijas, Daniel sentía la misma mirada fija que había sentido aquella primera noche. La experiencia lo había marcado de manera indeleble, recordándole que hay eventos que no terminan con la intervención de la ley, y que hay terrores que viven más allá de la razón, acechando desde los lugares donde creemos estar seguros. Y así, Daniel continuaba en la recepción,
un guardián vigilante que ya no protegía solo a los demás, sino que a cada instante luchaba por no perderse él mismo en la oscuridad que lo rodeaba, sabiendo que el miedo verdadero no siempre termina con un arresto. A veces simplemente persiste susurrando desde las sombras, recordándote que nunca estás realmente a salvo.